Cuando no hay inclusión, la diversidad se torna en discapacidad. El mundo está repleto de objetos y de seres vivos, particularmente personas, como todos nosotros, que necesitamos, decidimos o debemos relacionarnos con esos objetos y lo hacemos a través de los perceptos. El percepto es un conjunto de sensaciones que particularmente nos permite obtener la experiencia sensorial, de llevar un objeto en forma de representación mental al interior de nuestro cerebro. Con este objeto elaboramos ideas, es decir, conceptos, los cuales estarán formando el conocimiento. Pero para que el conocimiento se perpetúe en el espacio y el tiempo, nos inventamos signos o símbolos, que son los que terminan constituyendo cualquier tipo de lenguaje. Así formamos un ciclo de fases, la fase perceptual, la fase conceptual y la fase lingüística. Todas ellas dependen intrínsecamente y necesariamente de la memoria. Así, el ciclo se vuelve espiral o mutante, cambiante, o repetitivo. Cada una de esas fases puede tener barreras o patrocinios. Analicemos estructural, transaccional y trascendentalmente un poco más profundo. El triángulo de la identidad. Deberíamos ser como nos imaginamos que somos, pero esto no ocurre porque los valores nos hacen entrar en conflicto. En conflicto también entra la diversidad, cuando la individualidad no logra establecer equilibrio con la colectividad y viceversa. Si es así, los conflictos son segregacionales. Racismo, conflictos por política, por religión, etcétera, etcétera. El triángulo del potencial de una persona o de una colectividad. Todos tenemos aptitudes, capacidades y talentos, pero es en la coexistencia en la que los valoramos, y ellos podrían desarrollarse única y exclusivamente cuando hay cooperativismo o colaboracionismo. El mismo individuo, que no es tan individuo, es el resultado de la coexistencia de muchísimos microorganismos. En caso de que haya conflictos, estos conflictos podrían ser coexistenciales, motivados en las transacciones. Todo conflicto sostenido proviene de una cierta discapacidad de por lo menos una de las partes implicadas. El análisis trascendental nos lleva a pensar en la realidad como un conjunto de supuestos y relatos. No estamos capacitados para percibir la realidad en pleno. Tenemos creencias, nos imaginamos, pensamos cómo debe ser la realidad y tenemos relatos en los que metemos supuestos y retazos de esa realidad que con algunas dificultades ocasionalmente percibimos. Para que haya un crecimiento, debe haber oportunidad y participación. Si esto no ocurre, hablaremos de conflictos incidentales. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Dónde somos? ¿Con quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Para qué somos? Resumamos todas estas preguntas en una respuesta básica. Somos un cerebro con múltiples interdeterminantes. Y este misterio comienza con variables genéticas que nos hacen abocarnos a discutir la identidad en medio de la diversidad. Pero también hay variables determinantes en la cultura, que nos hace discutir nuestras capacidades para coexistir. La educación es la que establece la mejor discusión en lo cultural. Y asimismo, las variables o determinantes espirituales tienen que ver con el concepto de la realidad y con el verdadero crecimiento del individuo o de las colectividades. Todo conflicto sostenido proviene de una cierta discapacidad, entiéndase ignorancia o entiéndase indisciplina, de por lo menos una de las partes implicadas. Ampliemos un poco más esto. Veamos la diversidad en su dimensión de reposo, latencia u ocultamiento y en relación con su dimensión de actividad, desarrollo o manifestación, su noche y su día. La diversidad es evidentemente perceptual. Nosotros todos procesamos los perceptos de maneras distintas, no percibimos igual. Tampoco percibimos los conceptos de manera idéntica,
ya que nuestra memoria no es la misma ni actúa de la misma manera. Igualmente existe diversidad lingüística. If I continue in this way, for instance, and you have not developed your English, literally, you are not able for understanding my speech. Una discapacidad lingüística demostrada. Y finalmente tenemos la discapacidad motora, para la que debe aclararse si es motora mecánica o motora neuronal. La motora mecánica se explica en un accidente que lamentablemente le haga perder la mano a un ser humano. La mano se excluyó, la discapacidad es evidente. La otra discapacidad es neuronal, aquella que permite o más bien impide que el cerebro coordine la motricidad del individuo. Lo cierto es que la herencia nos dota de talentos, aptitudes y capacidades. Una inmensa mayoría de seres humanos nacemos con un buen conjunto de estas cosas. Pero si no los tenemos, no los percibimos o están latentes o dormidos, la educación los despierta. Y tanto más aún, nos permite adquirirlos. Y si se quiere, desarrollarlos. Pero para desarrollarlos se requiere indubitablemente, necesariamente, sí o sí, de la disciplina. Así habilidades, idoneidades y genialidades nos permiten cuestionar la diversidad. Porque, vuélvase a decir, cuando la diversidad no recibe atención, es decir, inclusión, se torna en discapacidad. Así es de que la discapacidad puede venir por bloqueos, y los bloqueos se causan en la indisciplina. Pero puede venir también de la insuficiencia, en este caso educativa, la cual nos genera serias y delicadas limitantes. O por daños celulares, los daños a nuestras células, particularmente las neuronas u otras. Es importante recalcar acá, con el respeto que esta realidad merece, que por ejemplo los padres consumidores de sustancias psicoactivas casi que le garantizan en un 60% a su progenie, a sus hijos o a sus nietos, daños en sus neuronas o en sus células diversas. El propósito de la educación no es otro que apañar los daños genéticos, demarcar o acotar las insuficiencias educativas y propiciar el desbloqueo de la indisciplina. Dicho de esta manera, la discapacidad puede ser perceptual, memorística, lingüística o motora. No importa de cuál se trate, argumentamos que hay dos ingredientes necesarios y obligatorios para que la discapacidad sea trabajada de manera correcta. Pueden ponérsele múltiples otros ingredientes, pero si falta alguno de estos, no habrá éxito. El ambiente o la motivación. Un ambiente motivacional y una motivación bien ambientada logran que la discapacidad se diluya. Así cada ser humano en algo es potencialmente un genio. Bástanos oportunidad. La educación es eso, debe ser eso, una piñata de oportunidades para todos sin distingo, sin distinción de color de piel, credo, filiación política o demás diversidades. Dispuestos a atender preguntas en el momento oportuno. Muchas gracias.